¿Cómo se puede explicar una misma noche de mundial con dos historias tan diferentes? En un estadio, Brasil imponía su ley y enviaba un mensaje al resto del planeta. En el otro, Marruecos estaba al borde del abismo, sobreviviendo a un partido que parecía escaparse una y otra vez de sus manos. Hubo goles inesperados, remontadas, cambios de clasificación y una tensión que se mantuvo hasta los últimos minutos. Y lo más increíble es que, durante muchos momentos, nadie tenía completamente asegurado su destino. Quédate hasta el final porque el desenlace del Grupo C fue uno de los más emocionantes de toda la fase de grupos. La tercera jornada del Grupo C nos regaló dos relatos completamente opuestos. Por un lado, Brasil quería confirmar que sigue siendo una de las grandes favoritas para levantar la Copa del Mundo. Por otro, Marruecos buscaba cerrar su clasificación, pero acabó enfrentándose a una resistencia inesperada de una Haití que, pese a estar eliminada, decidió despedirse del torneo con orgullo y valentía. Mientras una selección transmitía control absoluto, la otra vivía una auténtica montaña rusa emocional. Y aquí empezó todo. Corría el minuto 10 del partido entre Marruecos y Haití cuando llegó la primera gran sorpresa de la noche. Nadie lo esperaba. Una acción ofensiva del conjunto caribeño terminó con un desafortunado gol en propia puerta de Bono. El estadio quedó congelado por unos segundos. Marruecos, uno de los equipos más sólidos del grupo, estaba perdiendo contra una selección que ya no tenía opciones de clasificación. Haití acababa de encender la mecha del caos. La reacción en el banquillo marroquí fue inmediata. Los jugadores entendieron que aquello no era un accidente aislado. Haití había salido sin miedo, sin presión y con ganas de dejar huella. Mientras tanto, los aficionados empezaban a mirar las pantallas gigantes para comprobar qué estaba ocurriendo en el otro partido. Y aquí el grupo cambió por completo. Porque mientras Marruecos intentaba recuperarse del golpe, en el otro estadio Brasil salió como un auténtico candidato al título. Apenas se habían jugado 7 minutos cuando Vinícius Júnior apareció para abrir el marcador frente a Escocia. El extremo brasileño volvió a demostrar por qué muchos lo consideran uno de los futbolistas más determinantes del mundo. Su gol dio tranquilidad inmediata a la canarina y cambió el escenario del Grupo C. Brasil se colocaba virtualmente como líder. Y mientras los brasileños celebraban, Marruecos seguía atrapado en su propio drama. La clasificación estaba cambiando minuto a minuto. Los africanos comenzaron a atacar con insistencia. Llegaban por las bandas, acumulaban ocasiones y obligaban al veterano guardameta haitiano Joni Placide a multiplicarse bajo los palos. Cada ataque aumentaba la sensación de urgencia. Marruecos sabía que necesitaba reaccionar cuanto antes. Haití, sin embargo, se negaba a rendirse. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Después de insistir una y otra vez, Marruecos encontró finalmente el empate en el minuto 39. Achraf Hakimi apareció para devolver la esperanza a los suyos. El capitán asumió la responsabilidad cuando más la necesitaba su selección. El 1-1 parecía devolver la normalidad al partido y muchos pensaron que a partir de ahí Marruecos impondría su superioridad. Sin embargo, apenas hubo tiempo para respirar. 4 minutos después llegó uno de los momentos más sorprendentes de toda la jornada. Wilson volvió a adelantar a Haití con un gol espectacular. Otra vez el conjunto caribeño golpeaba donde más dolía. Otra vez Marruecos se veía obligado a remar contracorriente. La incredulidad se apoderó de la grada. Haití estaba jugando el partido de su vida. Y cuando parecía que los africanos se marcharían al descanso por detrás en el marcador, apareció Ismael Saibari. En el tiempo añadido de la primera mitad, el centrocampista encontró el empate y evitó que el golpe psicológico fuera devastador. El 2-2 llegaba justo antes del descanso y mantenía vivo el sueño marroquí. Además, Saibari seguía firmando un mundial extraordinario, marcando en los 3 partidos de la fase de grupos. Pero atención porque todavía faltaba el momento decisivo. Porque mientras Marruecos respiraba aliviado tras el empate, Brasil volvió a aparecer. Y lo hizo en el peor momento posible para Escocia. En el minuto 45+3, Vinícius Júnior marcó su segundo gol de la noche. Un golpe demoledor justo antes del descanso. Si el primer tanto había dado tranquilidad, el segundo prácticamente sentenciaba el encuentro. Brasil estaba jugando con autoridad, confianza y una sensación de superioridad que empezaba a asustar al resto de selecciones. Llegó el descanso y las sensaciones eran totalmente opuestas. Brasil caminaba con paso firme hacia los 16avos de final. Marruecos seguía atrapado en una batalla imprevisible. Lo que ocurrió después dejó sin palabras a miles de aficionados. La segunda mitad del encuentro entre Marruecos y Haití fue una auténtica prueba de carácter. Los africanos dominaban la posesión, generaban ocasiones y acumulaban disparos. Haití resistía como podía. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión.
El marcador seguía empatado y cualquier error podía tener consecuencias enormes. Marruecos atacaba con desesperación. Haití defendía con orgullo. Mientras tanto, en el otro estadio, Brasil seguía haciendo su trabajo. Escocia intentó reaccionar, intentó competir y buscó mantenerse con vida, pero la diferencia de calidad era evidente. La canarina controlaba los tiempos del partido y transmitía una sensación de seguridad absoluta. Y entonces llegó otro golpe. En el minuto 60 apareció Mateus Cunha para marcar el tercer gol brasileño. Ahí se acabó cualquier esperanza escocesa. El 0-3 confirmaba la exhibición de Brasil y dejaba claro que el liderato del grupo tenía dueño. Pero el foco emocional seguía estando en Atlanta. Porque Marruecos continuaba sin encontrar el gol de la tranquilidad. La clasificación estaba prácticamente asegurada, pero nadie quería depender de cálculos, diferencias de goles o posibles escenarios inesperados. Cada ataque marroquí generaba tensión. Cada despeje haitiano era celebrado como un gol. Y aquí llegó el momento que cambió definitivamente la historia. Minuto 78. Soufiane Raimi apareció para marcar el 3-2. El estadio explotó. Los jugadores corrieron hacia la banda. El banquillo saltó como un resorte. Después de más de una hora de sufrimiento, Marruecos conseguía ponerse por delante por primera vez en todo el partido. Habían sobrevivido al caos. Habían resistido la presión. Y ahora tenían la clasificación en sus manos. Pero nadie se atrevía a celebrar demasiado pronto. Porque Haití había demostrado durante toda la noche que nunca se rendía. Y el desenlace fue mucho más dramático de lo esperado. Los minutos finales se jugaron con una intensidad enorme. Marruecos buscaba el gol definitivo. Haití intentaba encontrar una última oportunidad para completar una de las mayores sorpresas del torneo. Entonces llegó el minuto 89. Gessime Yassine apareció para sentenciar el encuentro. El 4-2 acabó con cualquier duda. El joven atacante cerró una remontada memorable y puso el broche final a una noche de sufrimiento, resistencia y carácter. Marruecos podía respirar por fin. La clasificación estaba asegurada. Al mismo tiempo, Brasil terminaba de confirmar su superioridad con el triunfo por 0-3 frente a Escocia. Una victoria contundente, madura y muy convincente. La selección brasileña cerraba la fase de grupos invicta y enviaba una advertencia al resto de aspirantes al título. Cuando sonó el pitido final en ambos estadios, el grupo C quedó definitivamente resuelto. Brasil terminó como líder con 7 puntos y una diferencia de goles superior. Marruecos también cerró la fase con 7 puntos, pero ocupó la segunda posición. Escocia finalizó tercera y Haití quedó eliminada, aunque dejando una imagen mucho más competitiva de lo que refleja la clasificación. Y si hay un nombre propio que sale reforzado de esta jornada es Vinicius Jr. Su doblete volvió a demostrar que está preparado para asumir el papel de gran estrella de Brasil. No solo marcó. Lideró, desequilibró y apareció en los momentos importantes. Cada vez que aceleró, Escocia sufrió. Cada vez que tocó el balón, generó peligro. La sensación es que está creciendo a medida que avanza el torneo y eso es una noticia extraordinaria para la canarina. Pero tampoco podemos ignorar el mérito de Marruecos. Porque los grandes equipos no solo se miden cuando todo sale bien. También se miden cuando las cosas se complican. Y Marruecos vivió una noche extremadamente difícil. Empezó perdiendo. Volvió a encajar cuando parecía reaccionar. Sufrió hasta el tramo final. Y aún así encontró la manera de ganar. Eso habla de personalidad, de competitividad y de una selección que sigue creyendo en sus posibilidades. Ahora llegan las eliminatorias. Brasil avanzará con la confianza por las nubes y con la sensación de que todavía tiene margen para mejorar. Marruecos llegará reforzada emocionalmente después de superar una prueba de enorme exigencia mental. Son caminos distintos, pero ambos equipos han demostrado que tienen argumentos para soñar. Y después de una jornada tan intensa, las preguntas están sobre la mesa. ¿Es Brasil la selección que mejor imagen ha dejado hasta ahora en el Mundial? ¿Puede Vinicius Jr. convertirse en la gran estrella del torneo? ¿Ha demostrado Marruecos tener el carácter necesario para competir contra cualquiera? ¿Y cuál de estos dos equipos tiene más opciones de llegar lejos en las eliminatorias? Te leo en los comentarios porque el debate promete estar tan apasionante como la increíble noche que acabamos de vivir en el Grupo C.